El 6 de junio de 1944, el mundo contuvo el aliento. Aquel día no fue uno más, sino el día de asalto a la fortaleza de Europa, la culminación de una gigantesca y arriesgada empresa que Winston Churchill, con inusual modestia, calificó como la cosa más grande que hemos intentado nunca. Se ponía en marcha la Operación Overlord, la invasión aliada del noroeste de Europa, un esfuerzo sin precedentes precedido por la Operación Bolero. La masiva acumulación de hombres y material en Gran Bretaña que vio llegar aviones, buques de guerra, naves de asalto, carros de combate, municiones y miles de soldados a un ritmo nunca visto. Este desembarco, que buscaba establecer una cabeza de playa para luego dirigir las operaciones hacia el interior y finalmente hacia Alemania, estaba destinado a ser la mayor operación anfibia de la guerra en el hemisferio occidental. Los aliados, a pesar de sus reservas en cuanto a la preparación de algunas de sus tropas, se enfrentaban a un ejército alemán considerado como el más hábil y profesional de la historia moderna, que poseía una superioridad armamentística total en casi todos los aspectos, desde sus tanques Panzer y Tiger hasta sus mortales cañones de 88. La invasión aliada del noroeste de Europa, conocida como Operación Overlord, se planificó tras un acuerdo entre Churchill y Roosevelt en la Conferencia Tripartita de Washington en mayo de 1943. La fecha inicial fijada para su lanzamiento fue el 1 de mayo de 1944. Este esfuerzo fue descrito por Churchill como la empresa más grande que jamás habían intentado. La acumulación masiva de hombres y equipo en Gran Bretaña para esta invasión se llamó Operación Bolero. Este plan estaba en marcha desde que Estados Unidos entró en la guerra, pero se vio amenazado por el éxito de los submarinos alemanes contra los convoys aliados. En marzo de 1943, los U-Boats alemanes habían hundido 875.000 toneladas de barcos aliados. Sin embargo, mayo de 1943 marcó un punto de inflexión en la batalla del Atlántico, con la Kriegsmarine perdiendo 38 submarinos ese mes debido a operaciones navales y aéreas equipadas con radares centimétricos. Para el 24 de mayo, el almirante Dönitz se vio forzado a cesar la batalla del Atlántico, permitiendo que la acumulación de tropas y material bélico en Gran Bretaña aumentara a un ritmo sin precedentes. Todo tipo de embarcaciones, vehículos, armas y personal llegaban continuamente. El objetivo inmediato de la Operación Overlord era desembarcar aproximadamente 8 divisiones mediante 5 asaltos coordinados, consolidando una cabeza de playa de unos 12 km de profundidad en los 2 primeros días. Posteriormente, la fuerza se expandiría a 21 divisiones en 25 días. La zona de alojamiento planificada incluía Cherburgo, Caen, Vire y Abranches, desde donde se dirigirían operaciones hacia el Sena y eventualmente hacia Alemania. Esta iba a ser la mayor operación anfibia en el hemisferio occidental. En Alemania, la estrategia de Hitler seguía priorizando el frente oriental, tanto por la doctrina del espacio vital, Lebensraum, como por la necesidad de materias primas y el desarrollo de armas decisivas como los cohetes V1/V2, reactores y submarinos rápidos. Las mejores tropas alemanas fueron enviadas al este, dejando en el frente occidental divisiones de menor reputación. Muchos soldados en Rusia deseaban ser trasladados a la costa occidental. Las defensas a lo largo de la costa atlántica estaban compuestas por tropas recuperándose del frente ruso y por oficiales nazis que usaron sus contactos para evitar el combate más duro. En una conferencia de guerra en octubre de 1943, von Rundstedt y Jody convencieron a Hitler de que una invasión de Francia en la primavera de 1944 era inevitable. Argumentaron que el flujo constante de hombres y material del oeste al este debía cesar y que las defensas del muro atlántico debían reforzarse. Convencido de que cualquier desembarco en Francia sería la batalla decisiva, Hitler llamó a Rommel desde Italia para que supervisara y reforzara el muro atlántico. Durante 6 semanas, Rommel recorrió la costa, organizando y mejorando las defensas. Se construyeron grandes búnkeres, nidos de ametralladoras de cemento, trampas excavadas cubiertas con vegetación, y se colocaron minas submarinas bajo el nivel de la marea alta. También se prepararon defensas contra paracaidistas y se usaron viejos tanques Panzer como baterías de armas. A pesar de esta actividad frenética, largas secciones de costa permanecieron peligrosamente desprovistas de defensas. Cuando von Rundstedt se fue en enero de 1944, Rommel asumió el mando y comenzó a implementar sus conceptos tácticos, que eran muy debatidos dentro del mando alemán. Rommel creía que el desembarco debía ser aplastado rápida y completamente en las playas, lo que requería que las divisiones Panzer estuvieran cerca de la primera línea. Von Rundstedt, en cambio, abogaba por una respuesta flexible, manteniendo las divisiones Panzer en la retaguardia como una reserva móvil.
Esta disputa resultó en una solución de compromiso que combinaba los defectos de ambas posturas. Aunque el alto mando alemán estaba seguro de la temporada probable de la invasión, no sabían dónde ocurriría. Hitler repetidamente expresó su convicción de que la invasión sería en Normandía o Bretaña, supuestamente basándose en información obtenida por un agente doble. Sin embargo, sus generales estaban seguros de que la flota invasora tomaría la ruta más corta a través del paso de Calais. Esta incertidumbre llevó a una dispersión excesiva de recursos. Las divisiones en la región de Calais cubrían frentes de 80 kilómetros, mientras que las de Normandía cubrían unos 160 km. La confusión alemana se debió en gran parte al éxito de los planes aliados de engaño. Un elemento crucial de este engaño fueron las operaciones Fortitude Norte y Fortitude Sur, que crearon ejércitos ficticios a gran escala. Fortitude Norte amenazaba con una invasión del norte de Europa desde Escocia, mientras que Fortitude Sur amenazaba con una invasión desde el paso de Calais. Este último fue el más exitoso. Se realizaron grandes esfuerzos para convencer a la inteligencia alemana, incluyendo la asignación del general Patton al mando del ficticio primer grupo de ejército estadounidense. Este grupo contaba con divisiones falsas, barracas simuladas y transmisiones de radio ficticias, diseñadas para ser detectadas por la inteligencia alemana. Usando información obtenida a través de la máquina Enigma descifrada, los aliados pudieron ajustar su engaño según la respuesta alemana. Esto, combinado con el secretismo del verdadero plan, enmascaró el destino de la fuerza invasora y retrasó las operaciones tácticas alemanas hasta después del desembarco. Mientras se planeaba la logística del embarque y desembarco, la tecnología militar se centró en superar los obstáculos prácticos. Se desarrollaron o adaptaron vehículos como el tanque anfibio DD, para limpieza de minas, el cocodrilo, tanque lanzallamas. Vehículos para construir puentes y paracaidistas falsos que estallaban al aterrizar para causar confusión. La calidad de las tropas aliadas era variable. Aparte de las experimentadas divisiones aéreas 82 y 101, las tropas estadounidenses estaban poco preparadas y mal dirigidas para el propósito, pareciendo civiles vestidos de uniforme. La falta de una larga tradición militar en Estados Unidos significaba que los mejores oficiales preferían ramas especializadas o unidades como la OSS. La inexperiencia en combate y una inocencia alarmante eran comunes en muchas unidades. En unidades que ya habían luchado, como las que estuvieron en Sicilia, había resentimiento por tener que regresar al combate. Los comandantes británicos con experiencia en África escuchaban quejas similares, reflejando la extenuación de las reservas británicas. Al otro lado, el ejército alemán era considerado uno de los más hábiles y profesionales de la historia moderna. La organización de los regimientos británicos, con su fuerte sentido del deber, honor y compañerismo, era vista con respeto por los alemanes. Las divisiones alemanas eran unidades de combate autónomas, con sus propios blindados, ingenieros, comunicaciones y suministros. La estructura de mando a nivel de unidad también mejoraba la eficacia alemana. Los sargentos participaban activamente en las tácticas y a menudo tomaban el mando si los oficiales caían. En el ejército británico, los oficiales jóvenes a menudo no podían continuar si su superior moría porque no conocían los planes. Sin embargo, a nivel de división en la Wehrmacht, reinaban los celos y la sospecha, y la necesidad de la aprobación de Hitler, quien había asumido el control personal de la maquinaria de guerra, sería desastrosa. Desde otra perspectiva, el ejército alemán estaba mejor preparado para la invasión en términos de armamento. Su superioridad armamentística era casi total. Los tanques Panzer y Tiger superaban a los Sherman y Churchill aliados en blindaje, potencia de fuego, alcance y durabilidad. Las armas antitanque alemanas, especialmente el cañón de 88 mm, efectivo también contra infantería, y el Panzerfaust, eran superiores al Piat y Bazooka aliados. Los alemanes eran expertos en ataques de mortero, que causaron casi el 70% de las bajas aliadas en la campaña. La ametralladora MG-42, Spandau, tenía una cadencia de fuego muy superior a la Bren británica. El único aspecto del armamento que los aliados dominaban eran los ataques de artillería concentrados, como los usados en Anzio. Aunque hombre a hombre y arma a arma, el ejército alemán era superior, dos factores serían decisivos. Primero, la superioridad numérica aliada. Aunque los tanques alemanes destruyeran varios enemigos, la fuerza alemana se desgastaría, y sus fábricas ya estaban bajo presión. Las pérdidas de personal y material eran insostenibles a largo plazo. Segundo, las dificultades alemanas para recibir suministros y refuerzos empeorarían drásticamente debido a la falta total de apoyo de la aviación.
A mediados de 1943, la Luftwaffe perdía aviones y personal a un ritmo insostenible. La introducción del caza Mustang de largo alcance aumentó la efectividad de los bombardeos diurnos aliados, y la mala gestión de Göring redujo la eficacia de la Luftwaffe. La falta de combustible también la convirtió en una fuerza en declive. Esto dio a los aliados supremacía aérea en el noroeste de Europa. La primera acción real de la Operación Overlord ocurrió en los cielos. Hasta mayo de 1944, las fuerzas aéreas aliadas se habían centrado en la destrucción estratégica de la industria alemana y la desmoralización de la población. Los bombarderos nocturnos atacaban centros industriales y ciudades, mientras que la octava Fuerza Aérea estadounidense realizaba bombardeos de precisión diurnos. Comandantes como Harris y Spaatz creían que estos bombardeos forzarían la rendición alemana sin una invasión terrestre. Sin embargo, en la primavera de 1944, el subcomandante supremo aliado Tedde y un mariscal del aire de la RAF impulsaron el plan de transporte. Este plan buscaba aislar las playas de Normandía mediante bombardeos cruciales de líneas de comunicación como ferrocarriles, puentes y carreteras cercanas a las playas. Harris y Spaatz se opusieron, pero Eisenhower y el general Koenig, resistencia francesa, lo apoyaron. La operación se lanzó en mayo, bombardeando toda la costa del canal y enviando el doble de aviones a la región de Calais que a Normandía para mantener el engaño. La operación fue un éxito rotundo. En el día D, el tráfico ferroviario se redujo a la mitad y las rutas a través del Sena al norte de París estaban cerradas. Sin embargo, murieron 12.000 civiles franceses y belgas. Los factores operacionales como las mareas y la necesidad de luz de luna determinaron que los primeros días idóneos para el desembarco después del 1 de mayo serían el 5, 6, 7 u 8 de junio. La carga de las fuerzas de asalto se programó entre 4 y 6 días antes del día D, seguida por el embarque de tropas 2 días antes. El pronóstico del tiempo para el 5 de junio era decepcionante, anunciando tormentas. En una conferencia el 3 de junio, Eisenhower vetó la petición de Montgomery de invadir el día 5. El retraso aumentó la presión sobre los hombres ya embarcados y generó riesgo de seguridad. En la última reunión, Eisenhower, a pesar de las objeciones, decidió ir adelante el día 6, para el que se pronosticaban condiciones favorables. Con la frase "estoy bastante seguro que tenemos que dar la orden, no hay opción", se dio la orden para la Operación Overlord. La invasión comenzó poco después de la medianoche del 6 de junio con bombardeos sobre baterías costeras y defensas, seguidos de ataques aéreos con planeadores y paracaídas en los flancos. Al oeste, las divisiones aéreas estadounidenses 82 y 101 aterrizaron para apoyar Utah Beach. Al este, la sexta división aérea británica protegió el flanco izquierdo de Gol, Juno y Soule. En total, 24.000 tropas aéreas aterrizaron con problemas logísticos, incluyendo zonas de salto mal identificadas, lo que dispersó las unidades, especialmente estadounidenses, y redujo su eficacia. Mientras tanto, una inmensa flota se aproximaba desde el punto de reunión, Piccadilly Circus, hacia las playas. La noche del 5 de junio transcurría como otra cualquiera. Rommel se había ido a Alemania, convencido de que los aliados no invadirían durante la tormenta. Sin embargo, von Salmuth, comandante del 15º Ejército en Calais, interceptó un mensaje de la BBC alertando a la resistencia sobre la invasión en 2 días. El 15º Ejército se puso en alerta y von Salmuth avisó a su cuartel general y a otras unidades. Increíblemente, el 7º Ejército, defendiendo Normandía, no fue informado. Peor aún, muchos oficiales de la 84ª División, defendiendo las playas, estaban ausentes para un simulacro. Hitler se acostó tras saber que Roma había caído. No recibió informes completos hasta el mediodía del 6 de junio. Solo a las 2:30 de la tarde accedió a la petición de Rundstedt de enviar las reservas Panzer. La necesidad de obtener el permiso de Hitler antes de reaccionar sería crucial. En las playas, tras violentos ataques aéreos y navales, las tropas comenzaron a desembarcar. Utah Beach, la 4ª división estadounidense desembarcó a las 6:30 de la mañana. Las corrientes arrastraron las lanchas hacia una zona menos defendida. 23.000 hombres desembarcaron con solo 197 bajas. La cabeza de playa y las rutas interiores se tomaron fácilmente. Sin embargo, los campos bajos inundados por los alemanes ralentizaron el avance interior. El bombardeo en Utah fue efectivo para desorganizar la defensa. Omaha Beach, el bombardeo fue menos exitoso. Al bombardear a través de las nubes, los bombarderos fallaron y atacaron detrás de las defensas.
Los alemanes defendían posiciones naturales fuertes, colinas, acantilados y búnkeres casi inmunes al fuego frontal. Las tropas avanzaron bajo fuego cruzado intenso desde defensas intactas. El mar agitado hundió al menos 10 lanchas y el fuego de apoyo naval se quedó corto, hundiendo más lanchas. Los intentos de desembarcar tanques anfibios fueron desastrosos, dejando a las primeras tropas sin apoyo blindado. Tuvieron que avanzar por la playa bajo fuego, sufriendo numerosas bajas. La playa se abarrotó con lanchas y equipo destruido, causando caos y parálisis. El brigadier general Norman Cota llegó a las 7:30 de la mañana y ayudó a reorganizar y animar a las tropas. Se hicieron pequeños avances con ayuda de la veterana Primera División. Las salidas de la playa fueron tomadas, comenzando el avance interior. Para las 11 de la mañana, la playa estaba en manos estadounidenses. Hubo más de 2.000 bajas. La lucha interior en el bocaje fue difícil. Al final del día, el avance estadounidense era limitado y poco protegido, pero el objetivo estratégico de establecer una cabeza de playa se había logrado. Sword Beach, el desembarco británico fue un éxito. El plan incluía tanques DD, vehículos especializados, flys, crocodiles y ingenieros para despejar obstáculos. Aunque hubo ligera confusión con el horario, las bajas iniciales fueron menores de lo esperado. La toma de un bastión costó 3 horas, exponiendo oleadas posteriores al fuego. Algunos hombres alcanzaron Hermanville, 1.5 kilómetros tierra adentro, rompiendo las defensas costeras. Juno, canadienses, y Gold, 50ª División Británica también lograron pasar, pero con un costo mayor. En Juno, un retraso permitió que la marea cubriera obstáculos, resultando en la pérdida de 20 de los primeros 24 buques. Los obsoletos tanques Centauro resultaron inestables en las lanchas, volcando muchas, y solo 6 de 40 esperados llegaron a la costa. A pesar de la dura lucha en los pueblos costeros, las unidades canadienses siguientes adelantaron a las de asalto y avanzaron. En Gold, los problemas con los Centauros y la llegada tardía de los tanques DD fueron similares. Aunque los británicos y estadounidenses no lograron todos sus objetivos territoriales iniciales, el simple hecho de establecer las cabezas de playa fue casi tan decisivo. Para los supervivientes, el alivio de haber sobrevivido fue lo más importante. Para las tropas alemanas bajo ataque y viendo la flota aliada, la invasión era innegable. Donde tenían buenas posiciones defensivas, resistieron con determinación hasta que la superioridad numérica aliada y la falta de municiones los obligaron a rendirse o retirarse. Aunque la importancia de la invasión parecía obvia para los comandantes del eje en el campo, los informes a von Rundstedt fueron recibidos con escepticismo. Hitler seguía convencido de que era una distracción antes de la verdadera invasión en Calais. Confiadamente, ordenó un contraataque inmediato para aniquilar a los aliados. Pero su confianza no tenía fundamento, los otros servicios militares alemanes estuvieron ausentes. La Marina de Donitz tuvo una aparición simbólica, mientras sus submarinos fueron incapaces de acercarse a la flota aliada. La Luftwaffe de Göring, a pesar de un plan de contingencia, realizó solo 319 salidas el 6 de junio, 12 ataques de bombarderos, frente a las 10.585 salidas aliadas. El 8 de junio, la Luftwaffe solo tenía un puñado de aviones de ataque y cazas para oponerse a las fuerzas aéreas aliadas. La supremacía aérea aliada sobre Normandía era total y siguió impactando la lucha en tierra. Los ataques terrestres de cazas como los Typhoons y Mustangs destruyeron hombres y material alemanes a un ritmo sorprendente, cortando líneas de comunicación y suministro y retrasando el despliegue de refuerzos. Tácticamente, contrarrestaron la superioridad armamentística alemana. Los ataques aéreos eran muy efectivos para destruir armamento. La superioridad aérea también permitió una guía efectiva para la artillería mediante aviones de reconocimiento sin oposición alemana, causando muchas bajas alemanas. El 10 de junio, persistía la confusión e incertidumbre en el alto mando alemán sobre Calais. La confianza de Hitler y sus generales comenzaba a desvanecerse. El único contraataque importante del 6 de junio, 21ª División Panzer, fue repelido por artillería naval. Hitler necesitaba tiempo para su arma secreta, bombas V1. La ofensiva V1, planeada para el 6 de junio, se retrasó por problemas de transporte y comenzó la noche del 12 de junio. El ataque V1 hizo que avanzar más allá de las cabezas de playa fuera una necesidad urgente. Para el 12 de junio, la situación se había estancado en el flanco oriental del frente de invasión. Montgomery había elegido Caen como objetivo del día de Caen estaba bien defendido y cerca de refuerzos alemanes, convirtiéndose en el centro de la resistencia alemana.
El terreno de Bocage, vegetación densa, era ideal para la defensa, escondiendo hombres y armas. Los tanques aliados tenían dificultades para cruzar sin exponerse. Los aliados pecaron de ingenuidad táctica, pensando que infantería o tanques solos bastarían para avanzar. El terreno ganado se podía perder. Aunque las playas se conectaron el 11 de junio, Caen seguía siendo un problema. Mientras tanto, las tropas estadounidenses en el flanco occidental progresaban. Asegurar los suministros para un ejército tan grande sin infraestructura portuaria adecuada era vital. Se sugirieron los mulberries, puertos artificiales, y Pluto, oleoducto submarino. Los estadounidenses usaron lanchas de desembarco para suministros en lugar de depender completamente de los mulberries. La captura de instalaciones portuarias era un objetivo esencial. El 12 de junio, el flanco occidental atacó hacia el noroeste a través de la península de Cotentin para aislar y capturar Cherburgo. Las fuerzas estadounidenses también enfrentaron el Bocage y terrenos pantanosos inundados por los alemanes. El 17 de junio, tras una lucha encarnizada, los estadounidenses llegaron a la costa, aislando Cherburgo. Ese mismo día, Hitler visitó Francia para reunirse con sus generales. Aunque la resistencia alemana en el frente era fuerte, los contraataques en la zona de Caen fracasaron. Fueron incapaces de lanzar contraataques importantes contra los estadounidenses. Detuvieron a los británicos cerca de Caen, pero a costa de perder fuerzas e iniciativa. Los Panzerler lograron una victoria importante el 13 de junio cerca de Villers-Bocage, donde 4 tanques Tiger destruyeron 53 tanques británicos. Sin embargo, esta fue una acción menor estratégicamente. Para los oficiales alemanes profesionales, la situación era clara: enfrentados a problemas estratégicos, supremacía aérea y naval, logística insuficiente, inmovilidad y un uso ineficaz de su armamento. Consideraban preferible una retirada para reagruparse. Pero la aversión de Hitler a la retirada y su convicción de otro ataque en Calais impidieron cambios tácticos. Los soldados alemanes tuvieron que luchar en condiciones adversas contra fuerzas crecientes. La situación aliada también tenía fallos. El éxito parcial en el oeste se contrarrestaba con la incapacidad de avanzar en el este. Pero contaban con logística firme y superioridad aérea. El 18 de junio, Montgomery reafirmó Caen y Cherburgo como objetivos inmediatos. El avance estadounidense sobre Cherburgo comenzó el 19 de junio y progresó rápidamente hasta las defensas el 21. La guarnición resistió hasta el 26, con focos de resistencia hasta el 30. Se tomaron 45.000 prisioneros, costando a los estadounidenses 1.800 muertos y 10.000 heridos. El puerto quedó destrozado, inútil hasta finales de septiembre. A pesar de ello, fue la ganancia territorial más significativa desde el día D. Al este, la situación cambió poco. Una tormenta, 19 a 23 de junio, destruyó el puerto Mulberry, perdiéndose 140.000 toneladas de suministros. Esto retrasó la operación Epsom para capturar Caen. Epsom comenzó el 26 de junio con 60.000 hombres y más de 500 tanques. Hubo una penetración inicial de 5 kilómetros, pero una feroz resistencia alemana en los pueblos y el Bocage detuvo el avance. Los británicos, usando formación clásica, fueron diezmados por las tácticas de infiltración alemanas. El avance fue lento y costoso. Un contraataque panzer alemán, 9ª SS, en la zona de Epsom también tuvo problemas en el Bocage y fue aniquilado por artillería. La batalla se convirtió en desgaste, y el ataque británico perdió la iniciativa ante las bajas y la resistencia panzer. Caen se resistía. Aunque territorialmente había punto muerto, las bajas alemanas debilitaban sus recursos. A principios de julio, Hitler, furioso por la falta de aniquilación de los invasores, despidió a Rundstedt por sugerir una retirada. Insistió en defender cada palmo de Francia. Von Kluge fue nombrado comandante en jefe. Montgomery redefinió las tareas: los estadounidenses atacarían y ganarían terreno, mientras los británicos mantendrían una postura agresiva para fijar a las fuerzas alemanas en una guerra de desgaste alrededor de Caen, debilitando el frente para el avance estadounidense. El 3 de julio, el 8º Cuerpo estadounidense inició una nueva ofensiva al sur de Carentan bajo lluvia torrencial, enfrentando terreno difícil y defensas tenaces. Tras 12 días, avanzaron 10 kilómetros con 10.000 bajas. El 7 de julio, un bombardeo aéreo masivo sobre las defensas de Caen resultó inútil, ya que bombardeó la ciudad misma. La resistencia de la 12ª División Panzer no disminuyó.
Las ruinas occidentales de Caen fueron ocupadas el 9 de julio, pero las alturas al sur seguían en manos enemigas. La operación Godward, lanzada el 18 de julio para capturar ese territorio, se detuvo ante la resistencia alemana con sus cañones de 88 milímetros y tanques. Tras 3 días, los británicos perdieron 400 tanques y 5.500 hombres. El fracaso de Godward confirmó los pronósticos de Montgomery y evidenció las tensas relaciones angloamericanas. El avance en el frente estadounidense, cuando ocurrió, fue impresionantemente rápido. El 25 de julio, los cuerpos 7, 8 y 9 lanzaron la operación Cobra hacia el sur, hacia Avranches. Enfrentando los restos destrozados de la división Panzerler y grupos de combate agotados, el avance, aunque detenido el primer día, progresó rápidamente hacia el sur con poca resistencia. Llegaron a Avranches el 30 de julio. Este éxito se debió en parte a la adaptación de tanques con púas de acero para atravesar el bocaje. En Avranches, se activó el tercer ejército de Patton, que lideró el avance hacia el oeste persiguiendo a unidades alemanas. El séptimo ejército alemán de Oser se desintegró. A principios de agosto, las fuerzas estadounidenses avanzaron hacia el sur a través del flanco alemán destruido, alcanzando Rennes y Nantes. En Alemania, las ideas estratégicas de Hitler, quien había sobrevivido a un atentado, presagiaban la destrucción de su ejército. Finalmente fue convencido de ordenar el traslado de divisiones Panzer desde Calais, pero contra el consejo de sus generales. Hitler quiso lanzar un contraataque blindado hacia el oeste a través de Mortain para romper la línea estadounidense en Avranches, 7 de agosto. Casi todas las unidades blindadas alemanas supervivientes se dirigieron allí. Advertidos por inteligencia, los estadounidenses respondieron con tenacidad. El terreno de bocaje ahora les favorecía, y los ataques aéreos causaron caos entre los panzers. El 12 de agosto, el ataque alemán fue repelido, y se retiraron tras perder casi todo su armamento restante. Los estadounidenses los persiguieron, empujándolos hacia un terreno entre Falaise y Argenta. Montgomery esperaba que las fuerzas británicas y estadounidenses se unieran allí, atrapando al ejército alemán. El progreso británico /diagonal canadiense hacia Falaise fue lento. La 12ª División Panzer SS detuvo la operación Tourtelais canadiense. La operación Tractable intentó el mismo objetivo con un giro al este para atrapar más tropas alemanas. La defensa alemana en los flancos se endureció, y el cerco se cerró el 20 de agosto con dificultades. Más de 40.000 alemanes escaparon para reagruparse. El cerco de Falaise se cerró con dificultad. Desembarcos aliados en el sur de Francia el 15 de agosto desestabilizaron las defensas alemanas en toda Francia. Kluge, el reemplazo de Rundstedt, se suicidó. El ejército alemán retrocedió hacia el Sena bajo constantes ataques aéreos. El 15º Cuerpo estadounidense alcanzó Troyes, a 65 kilómetros de París, el 16 de agosto. El 20 ya había cruzado el Sena. Los británicos y canadienses presionaban hacia el este. Entre el 20 y 24 de agosto, 300.000 hombres y 25.000 vehículos alemanes que escaparon de Normandía cruzaron el Sena de regreso a Alemania. En la campaña de Normandía, los alemanes perdieron 240.000 bajas, 210.000 prisioneros, 1.000 tanques, 3.500 cañones y 20.000 vehículos. 40 divisiones fueron destruidas. Las bajas aliadas fueron 37.000 muertos y 173.000 heridos. A medida que los ejércitos aliados avanzaban, dejaban atrás campesinos normandos con sus granjas devastadas y eran recibidos con júbilo en pueblos y ciudades. Desde el 6 de junio, miles de miembros de la resistencia francesa habían luchado, atacando carreteras, ferrocarriles y convoys. Aunque esto debía ser una irritación menor, la vehemencia de Hitler desvió armamento alemán para intentar aplastar la resistencia. La división SS Das Reich destruyó la aldea de Oradour-sur-Glane en una acción punitiva. Aún así, la resistencia no se amilanó. El general de Gaulle, comandante de las fuerzas francesas libres, ordenó no resistir en París, en parte para preservar la ciudad y evitar que los comunistas la controlaran primero. Sin embargo, la lucha estalló en las calles de París el 21 de agosto. El 22, Hitler ordenó que París no cayera en manos enemigas salvo en ruinas. No obstante, el comandante alemán de la guarnición de París, von Choltitz, decidió rendir la ciudad tras una batalla simbólica, quizás para evitar su destrucción y la anarquía por parte de la resistencia. Eisenhower no quería perder tiempo en París, pero de Gaulle lo convenció.
La división de franceses libres de De Gaulle fue designada para tomar la ciudad, avanzando bajo el mando del general Leclerc. Llegaron a las afueras el 24 de agosto, encontrando resistencia esporádica. Una columna de reconocimiento llegó al ayuntamiento esa noche, y al día siguiente, el ejército de Leclerc entró al centro entre escenas de júbilo y combates intermitentes. Von Choltitz se rindió esa tarde. 4 días después, se celebró un desfile de liberación. Tras 4 años de ocupación, París era de nuevo libre.